La fotografía ha constituido una de las formas de visualidad más importantes en la historia cultural. Podríamos decir que en buena medida gracias a la fotografía hemos logrado tener una representación de lo que somos, una representación de nuestra región, de nosotros mismos. Quizás en la fotografía también reposa parte de los principios que constituyen nuestra identidad o que la ponen en cuestión. Y en ese sentido, el arte fotográfico es uno de los temas que sin duda tendríamos que abordar y que vamos a abordar el día de hoy en esta serie de Educación y Arte. Y para ello tenemos el gusto de contar con una invitada que ha tenido una trayectoria sobresaliente en el campo de la fotografía. Se trata de Lourdes Grobet. Lourdes, bienvenida. Es un gusto que estés con nosotros aquí en Visiones Compartidas. Pues muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Mira, un poco me parece que quizás una buena forma de entrar en este programa, que está inscrito, como decía, en una serie de Educación y Arte, es el reconocimiento un poco del sentido de la fotografía como una forma de arte. Me parece que públicamente en muchos casos hay una dificultad masiva o social para identificar ese valor artístico de la fotografía, en buena medida porque los medios de comunicación nos han, digamos, acostumbrado a la fotografía como puro registro o como puro documento. Y en ese sentido, la fotografía también, tendríamos que decir, constituye una forma de arte, quizás muy vinculado con la construcción y la formación de un lenguaje, ¿no? De lo que podríamos llamar un lenguaje fotográfico, ¿no? Y que en tu obra ha sido una de las cuestiones más significativas, ¿no? La producción de un lenguaje para expresar a través del registro visual, pues una serie de cosas, una serie de experiencias que sin duda son fundamentales, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, yo pienso que, y me gustaría partir de la base de que no obstante que estamos en una época absolutamente de imagen, o sea, estamos saturados de imagen, yo lo que quisiera es referirme a la imagen efectivamente como lenguaje, pero como un lenguaje no solamente de autoexpresión, sino también de documentación. Yo estudié artes plásticas, quería ser pintora, pero yo estoy hablando de fines de los 60, principios de los 70, cuando me di cuenta de que estábamos viviendo en una época de medios masivos donde leíamos a Marcuse, a McLuhan y cambiaba completamente el concepto de la imagen, decidí quemar todo lo que había pintado y agarrar la cámara como una forma actual que correspondía al momento histórico. Entonces yo no he separado nunca la imagen, ya sea representada como sea, digo, a través del medio que sea, pero para mí el lenguaje de la imagen es un lenguaje que perdura a través de los siglos, porque yo siento que el fotógrafo lo que le quita al pintor, porque el pintor, bueno, seguirá haciéndose una expresión pictórica de imagen a través del medio que conocemos que es la pintura, pero yo siento que la imagen, lo que el fotógrafo le quita al pintor es la capacidad, no es la capacidad, el oficio de la representación visual. Los que trabajamos imagen, estamos escribiendo la historia visual, como el escritor que a través de texto va documentando la historia. Sí. Los que manejamos imagen tenemos esa obligación, no, porque viene como una consecuencia, ¿no? de la documentación de la vida a través de la imagen. O sea, nosotros estamos escribiendo la historia a través de la imagen. Esa es la parte que le quita el fotógrafo al pintor. Y luego, por otro lado, también está la parte de la imagen como lenguaje personal. En el caso mío, yo no separé nunca, y por eso nunca he sido una fotógrafa ortodoxa, el uso de la imagen como fotografía, sino como
el uso de la imagen per se, ¿no? Entonces yo así es como he trabajado. Paso de la pintura sin hacer ninguna ruptura entre la pintura, es simplemente el instrumento, pero el concepto es el mismo. Entonces yo siento que los que usamos imagen es como una continuación de lo que la imagen ha sido para el proceso cultural de la historia, ¿no? Lo que implica una mirada a la imagen, digamos, mucho más amplia, mucho más vasta, porque en ese sentido permite rebasar, digamos, incluso las ubicaciones genéricas, por ejemplo, permite vincular medios distintos, formas de expresión distintas, lo que también es un desafío, ¿no? Porque en realidad tienes que manejar una multiplicidad mayor de elementos, ¿verdad? Sí, a mí nunca me han gustado las clasificaciones, ¿no? Entonces he sido bastante rebelde y me ha gustado una amplitud de miras, ¿no? Entonces, efectivamente yo no podría hablar de la fotografía per se, sino de la imagen. Entonces, lo que me pasa a mí, empiezo a estudiar pintura, te estoy hablando de principios de los 70s, me influye todo lo que está sucediendo porque uno no puede ser ajeno a su momento histórico. En un viaje a París me di cuenta y me influye en especial el arte cinético, ¿no? Porque yo necesitaba como que mi proceso de expresión tuviera que implicar técnica. Estábamos empezando a vivir una época técnica y el arte cinético reunía pues el movimiento, la luz, la forma y como nosotros somos, yo creo que de las primeras generaciones que usamos el concepto multimedia, porque el multimedia empezó en esos momentos, digo antes. Hablamos de los años 70, más o menos. De los años 70, o sea, el concepto está, y nosotros, yo en lo personal trabajé con el concepto multimedia, que lo que se desarrolló fue la tecnología, pues qué maravilla, porque ahora mucho más fácil podemos hacer multimedia, pero el concepto es el mismo, ¿no? Entonces cambio a la foto porque justamente me da técnica, me da la posibilidad de unir el concepto, la idea, con un proceso técnico, y así manejo la foto. Luego en 1996 tuve oportunidad de hacer toda una recopilación de mi trabajo hecho en esos años, como usando la fotografía. Hice una exposición, no retrospectiva, pero no me gustan esas cosas, pero sí que reuniera todo ese trabajo hecho en esa época, porque tuve otra oportunidad de darme cuenta que la fotografía, así como fotografía per se, estaba muerta. O sea, ya se había acabado. Entonces, es terrible que lo diga, pero yo desde hace 10 años di por muerta la foto. La foto con este concepto así de un documento con ciertas características, ¿no? Porque estábamos ya ampliando la visión a toda esta nueva, estos nuevos medios electrónicos, ¿no? Que cambia totalmente también los conceptos. Y como yo siento que siempre he pensado que lo que me ha interesado que es que la imagen es mi expresión, pues yo no podía seguir hablando ya en la misma forma que se hablaba en los 70s. Entonces también hago un cierre de capítulo y abro mi trabajo hacia la electrónica y empiezo a investigar, empiezo a buscar en movimiento, a hacer videos un poco más experimentales y he cambiado mi trabajo hacia allá, porque yo siento que si no hablas el lenguaje contemporáneo, pues te quedas en cierta medida muda, ¿no? Claro. Por muy viejita que esté, a mí me interesa seguir renovándome y hablando y entendiendo los nuevos medios de comunicación. La introducción, digamos, de los medios digitales, como, por una parte, socialmente ha habido una transformación en los procesos de comunicación a partir de la incorporación de las tecnologías informativas, ¿no? Y esto sin duda ha tenido también un territorio en el que el arte, por decirlo así, se ha ido modificando también. Tú señalas muy bien que habría como unos parámetros y unos principios anteriores incluso al arte digital que definirían parte de su propio trayecto. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de la fotografía digital, ¿cómo transforma la fotografía analógica? ¿Qué implicaciones tiene esta nueva forma de hacer fotografía con esta nueva tecnología? Yo haría exactamente la misma comparación que cuando dejé los pinceles y agarré la cámara. Ahora dejo la cámara y agarro la computadora. O sea, para mí lo importante es la imagen.
pero el concepto es el mismo. O sea, yo siento que puedo continuar pensando igual o asumiendo igual el medio desde que pintaba hasta ahora que hago fotografía digital. Yo no encuentro más que el cambio en la técnica, más no en el concepto. Ok. Ahora, socialmente, pareciera que hay también socialmente una redefinición de la experiencia. Es decir, estoy pensando, la introducción del arte fotográfico digital y la introducción de la fotografía digital, por lo menos en el imaginario público, empieza a generar preguntas sobre la intervención, sobre el registro. La idea misma del registro podría modificarse. Esta noción común de que la fotografía expresa las cosas tal como son, por ejemplo, con la introducción de la fotografía digital genera una serie de ideas nuevas, plantea quizás otros horizontes y además quizás posibilita que los públicos se ubiquen de forma distinta ante la fotografía. Sí, es un gran cambio, eso es evidente, ¿no? Pero por otro lado también, ahorita que me planteas esto, yo te puedo decir, digo, como yo he usado la foto, me ha interesado más como una parte experimental, no obstante que tengo 2 trabajos muy, muy grandes, documentales. Yo no soy fotógrafa documental, pero bueno, la lucha libre me agarró por un lado y por el otro el teatro campesino, que tengo exactamente un poquito menos tiempo con ellos, pero los archivos son igual de grandes, ¿no? Pero bueno, esa es la parte documental donde mi participación es documentar un hecho. Pero en lo que me es más importante, que es en la experimentación, pues yo he construido muchas cosas desde antes, ¿no? Porque efectivamente ahora dices, bueno, la fotografía existe o no existe, pero yo de hecho antes, usando fotografía analógica, hice construcciones. Mi primera exposición de fotografía en 1970, hice algo en una galería, un laberinto con movimientos, y estábamos en la psicodelia. Claro. Entonces, movimientos, proyecciones, cosas que eran, no eran, existían y no existían. Entonces, ahora sé que estaba yo haciendo instalaciones, ni en ese momento ni cuenta me di. Pero también en un evento que hice, que entonces decíamos happenings, ahora se llaman performance, donde quemé fotografías enfrente del público. O sea, lo que hice fue imprimir unos grandes murales, los colgué, los revelé enfrente de la gente, los colgué, no los fijé, prendí la luz y desaparecieron. Entonces, esas imágenes tampoco existieron nunca, claro, ¿no? Claro. Y una de las cosas que me fascina de la posibilidad de la imagen digital es que no existe. En realidad, si no tienes la fuente de iluminación, o sea, energía, electricidad, la imagen no existe. Y eso me tiene fascinada. Su carácter evanescente, ¿verdad? Exacto. Entonces eso me tiene encantada, ¿no? Porque ¿dónde está el juego de la realidad y de la no realidad? Entonces, en una serie que tengo de paisajes pintados que empecé a pintar en Inglaterra y que lo he llevado ya ahorita hasta un video en tercera dimensión, los paisajes digitales pues no existen. O sea, los puedo imprimir. Los otros sí fue una acción porque me salí al campo con mis brochas y mis aspersores y pinté el campo, ¿no? Pero estos no existen. Los otros quedaron ahí, el tiempo los lavó, pero los digitales, si no los imprimo, no existen, ¿no? Claro. Y eso es para mí en lo personal es un elemento de posibilidades, ¿no? Claro, de interrogaciones, es una cuestión muy interesante. Lourdes, vamos a hacer un primer corte y en un momento regresamos justamente con este estatuto de esta fotografía de la imagen virtual, de la imagen digital, de la imagen evanescente.
Bueno, volvemos en este diálogo que tenemos con Lourdes Grobet sobre la imagen, sobre en las artes visuales, sobre la estética icónica en la sociedad contemporánea. Dejamos en el bloque anterior un tema que es muy interesante, esta condición un poco evanescente, esta condición virtual, digamos, que parece proliferar en la producción visual contemporánea. Ahí hay un aspecto que me parece muy interesante. Por una parte, sí, efectivamente es una visualidad que ya no tiene los soportes clásicos, entonces es mucho menos tangible, por decirlo así. Pareciera no estar en ningún lugar, pero tiene un fuerte efecto y un fuerte impacto sobre la experiencia y sobre la vida individual y social, porque en buena medida parecemos vivir cada vez más en ambientes virtuales. Y en ese sentido tiene como ese doble estatuto de inexistencia, pero fuerte existencia también, ¿no? Sí, bueno, pasamos a otros terrenos de existencia, es lo que para mí es muy atractivo, porque por un lado, lo que a mí me hace dejar la pintura por la fotografía es introducirme en un medio masivo. O sea, yo no quería hacer un cuadrito para que por ahí se quedara tirado en algo en la galería o algún señor lo comprara. Yo lo que quería era una reproducción de mi trabajo por cientos de miles de copias, ¿no? Como es el camino de la fotografía. Entonces ahora la virtualidad, lo que me tiene fascinada es que efectivamente tiene otro soporte, no existe físicamente, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de una distribución masiva como la tenemos. O sea, ahorita realmente si uno no está metido ya en todo lo que son las redes de comunicación, estás fuera. Y esta posibilidad de que se pueda ver en todos lados en cosa de segundos, el de poder colaborar inclusive con gente al mismo tiempo en cualquier parte del mundo, bueno, esta ruptura de fronteras, de espacios, de tiempo, para mí me parece fascinante, ¿no? Y también, digamos, la posibilidad de producir obras cooperativas, ¿no? Sí. Digamos, es decir, que en realidad distintos artistas en distintos contextos puedan generar una obra común, o incluso el público también, ¿no? Claro, y yo viniendo con todas estas deformaciones profesionales de la época setentera de los grupos donde hacíamos trabajo de colaboración, donde se acababa o sea, una de las cosas maravillosas del trabajo en grupo es que participas del anonimato, la obra es producida por mucha gente, que creo que muchas cabezas dan mucho mejores ideas que una sola. Yo siento que a estos medios masivos, estos medios electrónicos, dan esas posibilidades que nosotros usamos en los 70s. Efectivamente, de colaboraciones, de explosión, de difusión. Hacíamos arte callejero porque nosotros no queríamos meternos a una galería, ¿no? Queríamos que la gente que pasara por la calle lo viera. Ahora tenemos esta posibilidad. Ahora estas son las nuevas calles, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que a mí en lo personal, yo estoy encantada y creo que tenemos que usar todas estas posibilidades si realmente queremos existir. Digamos, y más que existir, que nuestro lenguaje se oiga, ¿no? Porque claro, en realidad uno habla y lo que quieres hacer es que te escuchen. Si no se entabla el diálogo entre el productor y el espectador, pues la obra producida no existe, no tiene sentido, no tiene estatuto. Ahora hay otro aspecto que me parece fundamental, y es el asunto de la educación artística y de la educación particularmente en las artes visuales. Yo creo que tiene dos dimensiones que vale la pena destacar. Por una parte, la manera en que el arte contribuye a los procesos educativos, contribuye a la formación de la sensibilidad, de la inteligencia, a la búsqueda de conocimiento en las personas. Y por otra parte, la educación para el arte, ¿no? El arte como un recurso para educar y también la educación para el arte. Esas son dos dimensiones. A mí me da una profunda tristeza ver que en nuestros programas de educación el arte no existe. Cuando hace tiempo me fui a vivir a Inglaterra, me llevé a mis 4 hijos chiquitos, entraron a una escuela cualquiera, o sea, la de la esquina de la casa, que era el que les correspondía. Y bueno, para mí fue un gran placer ver que dentro del programa educativo de la escuela había todas las actividades artísticas, pero no como talleres, no como, a ver, el niño ya después en la tarde que se mete un tallercito, no. Eran materias. Y eso, entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué en otros países hay tan cantidad de músicos, de literatos, de pintores? Pues porque tienen escuela desde que nacen, desde que están en la escuela, como en la primaria,
tienen una educación artística que los orienta, que los lleva por el camino que el que quiera seguir por ahí lo logra. Y hay soporte para que eso suceda. Aquí estamos en la olla, o sea, no existe el arte cuando, si nosotros estudiamos la cultura desde los principios de la humanidad, ¿qué nos queda? Sabemos de cómo vivió el hombre a través de la arquitectura, de la pintura, de la escultura. Tenemos las zonas arqueológicas donde vemos ahí la forma como vivían. El arte es realmente lo único que queda en la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, a mí me da una profunda tristeza ver cómo no se implementan programas artísticos en los programas de educación. Una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi trabajo del teatro campesino es ver cómo todos estos campesinos maravillosos han encontrado caminos, han encontrado seguridad en sí mismos a través del teatro. Y una vez un chavo me dijo, bueno, yo ya puedo ser arquitecto. O sea, él aprendió que a través del teatro él podía ser arquitecto. Claro, porque le dio la seguridad en sí mismo, ¿no? Entonces, ese arte que transforma es el arte que a mí me interesa. El arte que realmente se penetra en la comunidad, transforma. A todos estos chavos que he visto crecer a través de 26 años que llevo con ellos, es impresionante lo que les resolvió la vida. Un taller de teatro fuerte, profundo, educativo, donde han leído siempre, tienen clases de dicción, de memorización, pues les ha abierto puertas. Entonces, ver cómo el arte es fundamental para la educación es que es clarísimo, y que eso no se haga en los programas educativos a mí me da una tristeza profunda. Tú has dado talleres de fotografía para niños. Es cuando estuvieron mis hijos en la escuela. Yo en realidad no soy maestra, a mí no me gusta enseñar. Si no es su versión, creo que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, me tocó una maravillosa escuela, la Bartolomé Cosía, donde los padres éramos maestros, donde los niños y todos éramos parte de la misma familia, y me fascinó dar talleres de fotografía para los chiquillos, que entonces en ese momento pues ni se había pensado en enseñarles a los niños fotografía, y me divertía como enana, porque como no había ningún prejuicio ante técnicas, ante materiales, ante nada, jugábamos. Entonces me enseñaron una bola de trucos y de cosas que hacer, y sacábamos los papeles por abajo de la puerta. Entonces esta creatividad en gentes que no están condicionadas es una maravilla. Que de hecho he dado algunos talleres que me han pedido amigos que han tenido escuelas de foto, y para no usar nada de fotografía alternativa o underground, o sea, yo les llamo taller de locura fotográfica. Y entonces así podemos romper esquemas, ¿no? Porque yo creo que es terrible, a los pobres chavos que estudian fotografía los meten dentro de unos esquemas terribles y acaban viendo con los ojos de otras gentes, claro, ¿no? Entonces, si tú les das posibilidad de ver, porque todo el cuerpo tiene ojos, entonces si podemos enseñarles a ver con los ojos de todo el cuerpo, creo que se les da una proyección amplia para lo que ellos quieran hacer. Claro, dentro de todos los cánones de buena técnica, de manejos de equipos, todo eso tiene que existir. Pero hay que romperles esquemas, ¿no? Yo creo que hay que, por lo menos yo siento que así me gusta enseñar, a ser libres, ¿no? Eso es, y así se produce el arte también, ¿no? Pues sí, con libertad y con imaginación. Porque además, ¿qué enseñas? El arte no se puede enseñar. Claro. Yo creo que lo que tienes que hacer es provocar para que toda esta parte del ser humano creativo, que se rompe con la escuela, se vuelva a aflorar, y que vuelva a aflorar la imaginación y las posibilidades de hacer cosas. Claro, porque justo, sí, efectivamente necesitamos educación artística en nuestras escuelas, pero también necesitamos buena educación artística, que permita justo esa liberación de la creatividad, que permita, en lo que has tocado hay un elemento muy interesante, esta cercanía entre lo lúdico, entre el juego y el arte, ¿no? Y de otro lado también un poco la cercanía, como otro límite interesante, otra relación interesante, entre el arte y un poco el desquiciamiento, ¿no? Un poco la locura. Pareciera que toda producción artística genuina, de alguna manera, pues tiene que romper el lenguaje del que parte. Y tiene, en ese sentido, que parece inaugurar un nuevo horizonte.
adquiere otros signos, busca otra gramática. Eso es un campo de relaciones bastante interesante y que podría ser también una pista para la educación, ¿no? Yo cuando entré a la Universidad Iberoamericana a estudiar justamente artes plásticas, cuando existía la carrera, que era un intento muy interesante porque Matías Geritz quiso hacer una antiacademia, desgraciadamente no fue el lugar para hacerlo, yo lo adopté como mi maestro hasta la fecha y él me dijo dos cosas importantes. Una, si no te diviertes con el arte, olvídalo, ¿no? O sea, el arte es para divertirse, para jugar, y la otra enseñanza fue, no te tomes en serio a ti mismo. Son dos cosas que me han funcionado en mi vida, pero bueno, sigo siendo goeritziana y creo que así moriré porque efectivamente, o sea, lo que he usado, lo que he hecho yo con mi trabajo, pues sí es divertirme. Como nunca he buscado ni reconocimientos, ni aplausos, ni fama, ni nada de eso, he hecho lo que he querido. Entonces, esta parte de la posibilidad de divertirme, si les gusta que bien y si no, pues ni modo. Me ha dado una gran satisfacción, la he pasado muy bien, me he divertido mucho, no me he tomado en serio y creo que Matías tenía razón, ¿no? Yo creo que si no se da uno, si no se permite uno este enloquecimiento, como tú dices, por eso llamo también mis talleres de locura fotográfica, pues acabas un poco constreñido, ¿no? Claro, ahora también, ya para cerrar, porque se nos está acabando el programa, locura, pero tampoco cualquier clase de locura, ¿no? Locura con sentido, ¿verdad? Mira, estamos hablando de una locura propositiva, creativa sobre todo, ¿no? O sea, ya la patológica no la vamos a tocar, estamos hablando de una locura efectivamente creativa. Yo creo que la acción más importante del ser humano, toques los temas o los campos que sea, las profesiones que sea, si tú haces tu trabajo con creatividad, con esta locura que te da la creatividad, está bien. O sea, no es la patología, es la creatividad. Pues Lourdes, se nos acabó el programa, ha sido un gusto platicar contigo. Gracias. Ojalá que podamos tenerte en otra ocasión. Y bueno, pues los invitamos a las siguientes sesiones de Visiones Compartidas en las que seguiremos abordando temas de la relación entre el arte y la educación. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a usted.